Muy buenas noches, gracias por la oportunidad que nos dan de iniciar este programa de entrevistas. Soy Dino Andino y tengo el honor de iniciar este ciclo de programas acá en Costa Rica con Félix Maradiaga. Bienvenido, Félix, gracias por estar Dino, con nosotros. Gracias por la invitación, gracias por permitirme inaugurar este ciclo. No, bueno, pues esto realmente es importante para nosotros como Nicaragua Actual, tomando en cuenta que has tenido una enorme incidencia a nivel nacional e internacional con tus intervenciones, incluso en foros importantes. Pero quería empezar con el tema de la OEA, porque recientemente se realizó una reunión donde se abordó el tema de Nicaragua. Y en esta reunión es relevante no porque se haya aprobado ninguna resolución, sino porque se sintió, Félix, que definitivamente ya la Organización de Estados Americanos, sus miembros, están preparados para la aplicación de la Carta Democrática. ¿Es así como lo vemos también? Totalmente, Dino. La Organización de Estados Americanos no se caracteriza por ser una organización rápida, es una organización cuyo diseño es muy burocrático, con muchos organismos del sistema interamericano, y lo que muchas personas han visto como un proceso lento, en los tiempos de la OEA comparativamente son históricamente rápidos. Es decir, no se conoce un proceso en donde en menos de un año hemos pasado de no tener los votos siquiera para una resolución, como en el caso, por ejemplo, de años anteriores, a pasar en un momento en el cual se cuentan con los suficientes votos para una resolución bastante contundente. Pero además de eso es importante, aprovechando la pregunta, Dino, recordar que la OEA ya está funcionando en el marco de la Carta. La Carta Democrática tiene varios procesos, ya se está funcionando en el marco de la Carta, y la fase de apreciación colectiva que se inició hace algunos meses se está aparentemente, digamos, moviendo hacia una fase de una resolución, y yo podría decir casi con bastante certeza que en el próximo Consejo Permanente estaremos viendo una resolución del Consejo Permanente bastante contundente. Precisamente la embajadora de Costa Rica ante la OEA, Montserrat Solano, hablaba que ya se está trabajando directamente en el marco de la aplicación del artículo 20 de la Carta. En efecto, y como pudimos observar de parte de la intervención del académico nicaragüense Harold Rocha, también se ha abierto un espacio para discutir la posibilidad de la aplicación del artículo 3, que básicamente habla sobre la ilegitimidad de origen. Sobre el artículo 20, que es un artículo sumamente complejo, lo que se ha hecho a través de las apreciaciones colectivas, tanto como las que presentó, por ejemplo, la CDH, la apreciación que presentó la misma Secretaría General en las sesiones anteriores, la que presentó la coordinadora del grupo de trabajo, que es la señora embajadora de Canadá ante la OEA, y las apreciaciones independientes que escuchamos recientemente de la delegada del Consejo Político de la Unidad Nacional, AIDE, de parte de José Palet, etcétera. Todas estas presentaciones van apuntadas a un elemento esencial, y es el hecho de que en Nicaragua ha habido una alteración del orden constitucional, que es lo que la Carta establece como un prerequisito para poder hacer, digamos, un avance en la aplicación de los otros parámetros, Félix, de la Carta. ¿Qué establece el artículo 20? ¿Podrías ampliar un poco más y por qué es que se quiera aplicar exactamente este artículo? Claro, mira, el espíritu de la Carta es establecer, y esto es sumamente interesante, el respeto a la democracia no como un elemento opcional de los estados, sino como una obligación. Entonces, esencialmente el artículo 20 lo que establece, desde el punto de vista de la esencia del artículo, es la obligatoriedad de los estados miembros de la OEA de respetar la democracia. Y cuando hay un irrespeto de la democracia acompañado de una ruptura constitucional, le da facultades a la Secretaría General de la OEA y a sus órganos correspondientes, como es el caso del Consejo Permanente, de convocar a una Asamblea General, que es la que abriría espacio para los otros procesos, que son la de una resolución, la de una convocatoria de la Asamblea General e inclusive la de una convocatoria a una reunión de cancilleres, cuyo punto culminante, si esos procesos, como repito, apreciación colectiva, resolución, asamblea, reunión de cancilleres, si ninguno de esos elementos o procesos reencausa al país al respeto de la democracia, que es una obligatoriedad dentro de la Carta, entonces procedería a la expulsión del Estado, ¿verdad? Correspondiente. ¿Qué impacto tiene para Nicaragua la aplicación de esta carta? Y eso sería bueno desmenuzarlo un poco más, porque siempre escuchamos hablar de la aplicación de la carta, mucha gente está esperándola, otros dicen esto no es conveniente para Nicaragua. ¿Cómo impacta al país? Mira, esto es un debate muy profundo, muy complejo, y no hay una, concertación jurídica alrededor de cuáles serían las implicaciones. Hay un grupo de juristas
que considera que la expulsión de un país, no me refiero solo al caso de Nicaragua, en términos genéricos, es una medida que no se debe utilizar a menos que se hayan agotado todas las consecuencias, porque la expulsión del país de la Asamblea General básicamente podría llevar a que ese país también no se sienta obligado a responder a ninguno de los órganos. Por ejemplo, que dé por ignorada la Convención Interamericana contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ignore las resoluciones previas de la OEA. Es decir, básicamente sería apartar a ese país del sistema interamericano. Otro grupo de juristas considera que es un elemento que se debe utilizar en el sentido que los estados que no sean democráticos no merecen estar dentro de la OEA y no merecen beneficiarse de los recursos del sistema interamericano, como son, por ejemplo, los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo de que en este momento hay suficiente mérito para la aplicación de la Carta. Hemos firmado una carta solicitando la aplicación de la Carta con toda su contundencia. Cuando digo que lo hemos firmado me refiero a los miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional. En términos prácticos, Nicaragua quedaría económicamente aislada. Mira, esta es una medida temporal, es decir, para que quienes nos vean tienen que también recordar de que ni el propósito de la OEA es castigar a un Estado, ni el propósito de la Unidad Nacional es recurrir o promover sanciones internacionales que afecten el bolsillo y el bienestar de los nicaragüenses. Lo que nosotros consideramos es que más bien es la permanencia de Daniel Ortega en el poder lo que está creando desempleo, hambre, migración, y tenemos que salir urgentemente de la dictadura y de este régimen para poder empezar a reparar Nicaragua, para poder empezar a recuperar las inversiones, para poder establecer un esquema de respeto a los derechos humanos. Cada día que está pasando, Dino, desde nuestra perspectiva, lo que está sucediendo es que es un día que nos alejamos más de la posibilidad de empezar a sanar heridas, de establecer un sistema de justicia y recuperar la democracia. Y por tanto es más bien este mecanismo de presión lo que permitiría que nos pongamos mano a la obra lo más rápido posible para sanar las heridas de Nicaragua. ¿Cuántas reuniones quedarían dentro de la OEA para que se aplique en la Carta Democrática? Mira, fíjate que es una buena pregunta porque muchas personas han preguntado que por qué han habido tantas reuniones del Consejo Permanente. No son muchas las que han habido, incluso algunos estados promovieron 2 reuniones del Consejo Permanente en el mismo día, porque no hay un número determinado de reuniones del Consejo Permanente. Lo que sí se establece es que se deben dar las gestiones diplomáticas correspondientes, y lo que está haciendo el Consejo Permanente es documentar que al gobierno ilegítimo de Daniel Ortega, a la dictadura, no se le dio una oportunidad ni 2, sino que se le han dado varias oportunidades en el que se le insta de que se deje de burlar de la mesa de negociación, que realmente cumpla con los acuerdos ya firmados, que adelante las elecciones y que detenga la persecución que hay contra los nicaragüenses y que libere a los presos políticos. Son los elementos fundamentales, y por esa razón el Consejo Permanente básicamente ha dado un ultimátum, Dino. El próximo consejo va a ser probablemente el más contundente y sin duda ya con una resolución, probablemente en el que ya se establezca la ruptura constitucional. Ahora que hablas de probabilidades, a propósito, hoy están reunidos la Alianza Cívica con el gobierno buscando esos espacios para continuar negociando, dialogando, como se le quiera llamar. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que los espacios cada vez están más cerrados. El gobierno definitivamente no ha cumplido con ninguno de los acuerdos. ¿Cuáles son esos puntos o aspectos que podría discutir o discutiría entonces la Alianza Cívica ante un escenario como este? Bueno, sin ser parte de la Alianza Cívica, Dino, como podrás recordar, estoy dentro del grupo de personas que el gobierno de Nicaragua estableció muy temprano que no quería que fuéramos parte del primer diálogo, y por tanto la alianza está compuesta de las personas que lograron conformar la primera ronda de diálogo. Hago esa aclaración sobre todo para los televidentes y quienes te escuchan. Yo no puedo hablar en nombre de la Alianza Cívica, pero sí puedo hablar en nombre de la Unidad Nacional. Y en nombre de la Unidad Nacional, básicamente lo que hemos dicho es lo siguiente, que para poder continuar con cualquier proceso de negociación, se requiere de forma indeclinable la libertad de todos los presos políticos, de acuerdo a lo que ya se había establecido, y el restablecimiento de las libertades. Además de eso, estamos exigiendo la presencia de garantes internacionales. Creemos que sin esos 3 elementos, Dino, y repito, libertad de presos políticos, restitución de todas las libertades, incluyendo la libertad de libre asociación, libertad de prensa, y sin la presencia de garantes, el proceso de negociación no va a ningún lado. Oxigena al gobierno. Básicamente lo que está haciendo es
desviar la atención de lo esencial, que es la recuperación de la democracia. Por nuestro lado estamos redoblando la presión internacional, que es el aspecto donde creo que hay un espacio de incidencia contundente. Y es hacia donde vos te has enfocado. Sin embargo, a pesar de esto, ¿qué debería de pasar? ¿Debería de romperse entonces definitivamente este diálogo si no se avanza en estos acuerdos que ya firmó el gobierno? Mira, la posición nuestra ha sido y sigue siendo la de un absoluto respeto a las normas del sistema interamericano que apelan a la paz, pero es una paz con libertad. A un sistema que también establece la resolución pacífica de controversia. Eso es parte del sistema interamericano y es parte de nuestra constitución política. ¿Por qué establezco eso? Porque nosotros comunidad nacional, no estaríamos avalando un proceso de salida que no sea aquella por la vía pacífica, democrática, y creemos que la vía electoral es una de esas alternativas. Dicho eso, Dino, tampoco creemos de que es justo que a nicaragüenses que tienen la voluntad de buscar una salida pacífica se les esté viendo la cara de tontos. Es decir, me parece de que nuestros amigos de la Alianza Cívica han hecho una labor muy sincera de búsqueda de una salida negociada, pero el gobierno no ha mostrado voluntad política. Entonces, frente a esa falta de voluntad, nosotros creemos que hay que pensar, y esto es algo muy delicado, pero hay que decirlo, en alternativas a la negociación. Y esa alternativa es la presión internacional fundamental, fuerte, contundente. Sin una presión fuertísima y sin sanciones contundentes, el régimen se va a seguir burlando del proceso de negociación. Sin embargo, por lo que te estoy entendiendo, el peor escenario sería cerrar completamente los espacios. Mira, el diálogo es lo que todos los nicaragüenses queremos, pero un diálogo de verdad. Un diálogo es un intercambio de criterios entre ambas partes. Una negociación real es aquella que está construida sobre la credibilidad y sobre la voluntad política. En Nicaragua no hay ninguna de las dos cosas, no hay ni voluntad política ni credibilidad. Entonces, en ese sentido, no se trata de cerrar los espacios, se trata de reconocer que mientras el gobierno no demuestra contundentes y claras de voluntad política, no tiene sentido estar sentado en una mesa. Por otro lado, tampoco queremos que se cierren totalmente cualquiera de los espacios, por eso estamos insistiendo en la llegada a Nicaragua de los garantes internacionales, Dino, porque como vos sabés, como periodista que ha hecho cobertura de conflictos en Nicaragua, cuando hay escenarios de violencia, son las personas más pobres, las más vulnerables, las que ponen los muertos. Y nosotros creemos que nuestra responsabilidad ciudadana es evitar el derramamiento de sangre en Nicaragua. El gobierno parece ser de que lo que más bien quiere es un conflicto, porque cada día que pasa en que no hay voluntad política, lo que hay es un aumento de la ansiedad. Y el pueblo nicaragüense es un pueblo que se caracteriza por ser muy valiente. Con el pueblo nicaragüense no se puede jugar, Dino. Es decir, Nicaragua no es una población que se va a quedar de brazos cruzados frente a una dictadura. Y nosotros lo que queremos es evitar precisamente que hay voces que, con justa razón, diría yo, están ya diciendo de que para qué vamos a negociar, que no hay una salida pacífica, pero creemos de que nuestra responsabilidad moral y humana es evitar un conflicto armado en Nicaragua. La comunidad internacional tiene que entenderlo, que si en Nicaragua se rompe la posibilidad de una salida democrática por la incapacidad del gobierno y por la lentitud de la comunidad internacional, se ha alertado ya lo suficiente, Dino, que el pueblo de Nicaragua no se va a quedar con los brazos cruzados. Leíamos una entrevista con Jaime Aparicio Otero, ex jefe de la misión del Centro Carter de las elecciones que se realizaron en el 2006 en Nicaragua, y él describió paso a paso cómo Daniel Ortega erigió prácticamente un estado delincuencial, así lo denominó, valiéndose del control que ejerce en el poder electoral y el judicial. Ante la realidad del poder absoluto, ¿qué opciones viables existen, Félix, para democratizar el país? Miren, la única opción viable de largo plazo es la construcción de nuevas instituciones democráticas. Es decir, hemos visto en la historia de Nicaragua que las salidas inmediatistas, las salidas cortoplacistas, lo que hacen, Dino, es posponer un conflicto para tiempo futuro. En el caso de Nicaragua ha colapsado la Corte Suprema de Justicia. No puede haber democracia sin una renovación absoluta del sistema judicial. No pueden haber elecciones transparentes ni con esta ley electoral ni con este Consejo Supremo Electoral. Entonces, la única salida que hay, que sea de largo plazo, es la construcción de nuevas instituciones democráticas, y nosotros creemos que es fundamental iniciar con el proceso de reforma electoral profunda, porque es de los procesos electorales que en toda democracia surgen las instituciones que después se van a consolidar. Lo que ha habido ahora es un Estado no solo delincuencial, es un Estado asesino, es un Estado controlado por un partido político, por una familia corrupta,
y esto naturalmente se tiene que sustituir por la construcción de nuevas instituciones democráticas desde la raíz, Dino, desde la raíz. Cómo no. Hay otro tema que me gustaría abordar y es que mucho se habla de la salida de Daniel Ortega, que sería la solución para los problemas de Nicaragua, pero se han hecho diferentes análisis alrededor de esto. Hay quienes no comparten ese criterio, que con la salida de Daniel ya se compone todo, porque detrás de eso está también todos los poderes del Estado. Y en un escenario hipotético, vamos a suponer que Daniel Ortega participa nuevamente en un proceso electoral, en estas elecciones donde se le está pidiendo que las adelante, por ejemplo. ¿Qué pasaría si de repente se democratiza el poder electoral, pero no así el poder judicial ni la Asamblea Nacional? ¿Qué podría pasar? Podría recurrir de amparo incluso ante la Corte Suprema y no estaríamos avanzando en nada. Mira, 3 reflexiones alrededor de tu pregunta, que me parece una pregunta de sumo valor estratégico para recordar. Lo primero, Dino, que ciertamente estamos en una dictadura, pero Daniel Ortega no es todo el problema, es parte del problema, pero el problema es mucho más profundo. Cuando se remueve una planta que está mala, pero se deja la raíz, esa mala hierba vuelve a crecer. El problema es de fondo, es la corrupción profunda, es una dictadura enquistada en todas las instituciones del Estado. Entonces no basta con solamente salir de Daniel Ortega si queda todavía el sistema contaminado con varias instituciones que dejaron de responderle al pueblo, al soberano, y le responden esencialmente a una familia del poder y a otras estructuras subyacentes al poder. La segunda reflexión que creo que es fundamental, Dino, es que sería una burla para el pueblo de Nicaragua, para las víctimas, que Daniel Ortega sea candidato porque tiene las manos manchadas de sangre. Yo creo, en mi opinión personal, que Daniel Ortega, su lugar es frente a un tribunal por crímenes de lesa humanidad. Para mí es un asesino, es un criminal. Esa es la opinión como ciudadano nicaragüense, como ciudadano autoconvocado. Entiendo de que en este momento hay una negociación con el gobierno que preside el dictador, ¿verdad? Pero yo creo que no podemos pensar en un futuro porque no hay futuro sin memoria. No podemos pensar tampoco en justicia cuando hay impunidad. Entonces esa es una segunda reflexión importante. Y la tercera, que creo que también es esencial alrededor de esto, es que los procesos electorales, si son transparentes, si son realmente observados y legítimos, también pueden permitir la resolución pacífica de controversias. Es decir, podemos utilizar el ámbito electoral una vez que cumplamos con todos los aspectos previos: libertad de los presos políticos, restitución de los derechos humanos, usar el espacio electoral como el ámbito donde los nicaragüenses podamos llevar nuestras diferencias y sea a través de las boletas electorales y no a través de la violencia, pero no en una boleta en donde esté Daniel Ortega, que es un asesino. Nos llamaba la atención que este fin de semana el cardenal Brenes se refería a que el adelanto de las elecciones es parte de la solución al problema de Nicaragua. ¿Qué opinión te merece esto? Lo mismo que hemos reiterado desde el primer momento, es decir, el adelanto de elecciones es uno de los mecanismos urgentes, porque cada día que Daniel Ortega está en el poder es un día que Nicaragua se aleja de su posibilidad de poder construir una Nicaragua, Dino, donde alcancemos todo. Es decir, la presencia de la familia Ortega Murillo en el poder como secuestradores del Estado es algo que afecta a los intereses de la totalidad de los nicaragüenses, aún de aquellas personas que se autodenominan sandinistas también, porque cuando en un país entre el hambre, Dino, el desempleo, la falta de inversión, la falta de creatividad, la falta de libertades, cuando entra la calamidad a un hogar a través del hambre y la pobreza, no pregunta el color político de esa familia. Nicaragua, si hoy se logra librar de Daniel Ortega, nos tomaría entre 12 y 18 meses poder darle vuelta al decrecimiento económico y empezar a crecer a tasas razonables. Si Daniel Ortega continúa en el poder y como él planea entregar hasta enero del 2022, el país estaría condenado a por lo menos 3 o 4 años de pobreza. No sería posible al ritmo de recuperar a Nicaragua en corto plazo, al ritmo que está llevando en este momento la caída económica. Estamos hablando, Dino, de una caída del 25% del Producto Interno Bruto, de 6 millones de dólares diarios que están saliendo del sistema financiero nacional. Estamos hablando de 400,000 desempleos, de más de 80,000 personas que han salido, de una clase media que pasó del 12% a menos del 9%. Es decir, Dino, realmente lo que está pasando en Nicaragua es una catástrofe que ni siquiera en los años 80 se había visto un deterioro económico tan acelerado como el que estamos viendo en este momento. Y el culpable es Daniel Ortega. No quería dejar por fuera el tema de la NICA Act. ¿Qué presión ejerce la NICA Act sobre el gobierno de Daniel Ortega? ¿Qué tan efectivo está haciendo esto? Mira, yo creo que estamos viendo las primeras muestras
de cómo la presión internacional y particularmente la presión que ha venido del Departamento de Estado, del Congreso de Estados Unidos, es algo que sí le está lastimando al régimen. El régimen creo que a lo único que en este momento le tiene pavor es a la inminente posibilidad de quedar completamente aislado a través de estas sanciones. Sin embargo, es fundamental recordar, Dino, yo lo digo cada vez que tengo la oportunidad, que las sanciones internacionales por sí solas no sacan dictadores. Las sanciones internacionales son uno de los mecanismos de lucha, pero a la par de ese mecanismo de lucha tenemos que continuar también con la lucha ciudadana, con la lucha política, pero la más importante de todas, Dino, es la lucha interna con nuestra propia conciencia y con nuestro propio espíritu, de no sentirnos derrotados, de tener esperanza, de tener fortaleza, porque en el momento en que empezamos a perder la fortaleza interna, en ese momento se le dan puntos a los dictadores. Entonces la lucha fundamental es la lucha de convicción. De acuerdo, Félix. Y para finalizar, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de tu agenda, ya que como miembro de Unidad Azul y Blanco estás haciendo lobbies en diferentes países del mundo, en Europa, en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sigue? Mira, nosotros tenemos una agenda de trabajo como Consejo Político, estamos trabajando al máximo las capacidades, nos quedan ya solo 5 meses, la Asamblea de la Unidad Azul y Blanco, Nacional Azul y Blanco, decidió de que fuera un mandato corto. Y nuestro principal trabajo está tanto en la organización interna de Nicaragua, donde están trabajando varios de los colegas, y el trabajo internacional, donde hay varias personas. Yo también quiero aclarar de que yo soy uno de muchos, Dino. Por alguna razón, tal vez he sido alguna de las personas de más cobertura mediática, pero hay mucha gente que está trabajando. Es un trabajo en equipo. Quiero aprovechar para decir de que el próximo trabajo en el que estamos ahondando no es solamente las sanciones en Estados Unidos, sanciones que están siendo bastante contundentes en ese aspecto, sino también con otros países latinoamericanos, el espacio de la OEA del cual hablamos, y la continuidad de las sanciones europeas, que en este momento han tenido algunos atrasos por las elecciones que hay, por ejemplo, en España. O sea que hay nuevos diputados. Hay nuevos diputados en España, y las elecciones del Parlamento europeo dentro de España, o sea, para los europarlamentarios españoles que han sido aliados importantes, si mal no recuerdo, son para el 26 de mayo, ¿verdad? Entonces, eso ahí nos ha dado, digamos, de alguna forma, una pausa de todo el trabajo con el Parlamento Europeo, que han hecho, como repito, no solamente los colegas del Consejo Político, sino mucha gente. Entonces, en resumen, tenemos los siguientes espacios. Organización de Estados Americanos, a través del próximo Consejo Permanente, que yo estimo que será quizás en unos 10 o 15 días, el trabajo que se está haciendo con la Unión Europea y con el Parlamento Europeo. Yo estaré precisamente en una visita por Europa a partir del 8 de mayo, y el trabajo que se está haciendo con algunos estados latinoamericanos para también buscar mecanismos de presión bilateral que por razones obvias no lo puedo decir en cámara, pero que también se estarán conociendo pronto. Muchas gracias, Félix. Gracias, Tino. Félix Maradiaga para Nicaragua.